Entonces, esta mesa de diálogo justamente es la producción de investigación en centros de estudios de la Facultad de Psicología, estas jornadas especiales y particulares, ¿no? Donde la pandemia nos ha atravesado y nos ha traído a este campo de lo virtual a trabajar durante todo el año. Así que bien, hoy contamos con 4 centros de estudios que están radicados en la Secretaría de Extensión de nuestra facultad. Para ello van a estar hoy hablando, como dijimos al principio, por el Centro de Estudios en Psicoterapias, Interdisciplinas y Comunidad, el psicólogo Diego Brandolín, docente de nuestra casa. Posteriormente va a estar por el Centro de Estudios en Neurociencias de Rosario, director y doctor Mauricio Cervini, docente también de la casa, investigador de CONICET. Del Centro de Estudios Comunitario Asistencial SECOAS, dijimos, va a estar la coordinadora, quien me toca sentir por estos momentos, es Valeria de Arzotti, que es psicóloga también, como habíamos dicho, especialista en psicología clínica, institucional y comunitaria, y docente también de nuestra casa. Y como dije antes, en el último rango de estos 4, el Centro de Estudios Periferias Epistemológicas, CP, que por ser último no es menos importante, que está a cargo de la directora María Soledad Nívoli, docente de la casa, y también nos acompaña hoy el doctor Carlos Pérez López, que es miembro fundador del CP, doctor en Filosofía por la Universidad de París, 8, y becario postdoctoral de CONICET. Bueno, si les parece, Diego, ¿querés comenzar? Con la palabra. Bueno, dale, dale. No sé bien cómo ordenar la presentación porque no había ninguna pauta al respecto. Yo puedo contar rápidamente que nuestro centro de estudios se organizó a fines de 2017, se aprobó por consejo directivo en el año 2018 y ese mismo año, en la convocatoria para proyectos de investigación en octubre, organizamos 2 proyectos de investigación. Nosotros veníamos investigando ya desde la cátedra de psicoterapias. Muchos y muchas de los integrantes de la cátedra somos parte del centro de estudios y hay otros docentes, profesionales y alumnos que no son parte de la cátedra, pero que se han sumado. Desarrollamos 2 investigaciones, 2 proyectos, a partir de 2018 los radicamos en el centro de estudios, porque el centro de estudios, como todos sabrán, es una entidad que tiene un cierto grado de autonomía que le permite, por ejemplo, ser sede de proyectos de investigación, por supuesto, me imagino yo que estén relacionados con la lógica y la identidad del centro de estudios. En nuestro caso, organizamos 2 proyectos de investigación. Uno es una continuidad de una investigación que veníamos haciendo en la cátedra. Nosotros en la cátedra de psicoterapia, que es una cátedra para los que no son de la carrera. ¿Hay alguien que no sabe de la carrera entre los presentes? No, ¿todos conocen la carrera? ¿Todos y todas? ¿Sí? Bueno, entonces voy a hablar con toda gente que está familiarizada con el funcionamiento de nuestra carrera. Nosotros formamos parte de una cátedra que está en 5º año de la carrera de psicología, y veníamos desarrollando durante 4 años una investigación de largo plazo en donde trabajamos la recepción en Rosario, después del retorno de la democracia, de algunas líneas de psicoterapia que son las que enseñamos justamente en la cátedra, que son las terapias sistémicas, cognitivas y gestálticas. Ese proyecto terminó en 2018 y en 2018 abrimos un proyecto como continuidad de aquel, como una especificación mayor, ya desde el centro de estudios, en donde lo que estudiamos es la presencia de contenidos disciplinares de esas líneas de psicoterapias sistémicas, cognitivas y gestálticas, en los diferentes planes de estudio de carreras relacionadas con el campo de la salud de la UNR, tanto en el grado como en el posgrado. Es decir, nuestra intención era entonces afinar un poco más la lupa en relación a la primera investigación y ver de qué manera, primero si están presentes y en ese caso de qué manera los contenidos disciplinares de los temas que nosotros trabajamos se ofrecen también en otras carreras del área de salud de nuestra universidad, tanto en el grado como en el posgrado. Ese proyecto
va a terminar ahora en diciembre de este año. Vamos a evaluar si lo extendemos o no, de acuerdo a lo que propuso la Secretaría de Ciencia y Técnica de Universidad, porque entiendo que propusieron que automáticamente se posterga. Nosotros vamos a ver si seguimos o le damos una vueltita al proyecto. Justo ayer hubo una presentación del equipo respecto a esta investigación, y la otra investigación que estamos desarrollando es una investigación de carácter interdisciplinario. Estamos trabajando con la gente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, en donde radicamos una investigación en nuestro centro de estudios para investigar las narrativas que se construyen acerca de la fibromialgia, que es una patología bastante discutida, digamos, en términos nosográficos por la medicina. La cuestión es que la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas tiene un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, y organizaron hace varios años un dispositivo de atención que se llama UOF, que la sigla es Unidad de Optimización Farmacológica Rosario, donde en ese dispositivo farmacéuticos contratados por el Colegio de Farmacia de la provincia entrevistan a personas que se acercan espontáneamente o derivados por sus médicos que están polimedicadas. Son personas que toman mucha medicación, entonces a través de esa entrevista los farmacéuticos y las farmacéuticas que los entrevistan les proponen estrategias para optimizar la toma de fármacos, para evitar que haya superposición de fármacos que se están tomando, efectos adversos que puedan producir unos versus otros y demás. Y en ese dispositivo, que funciona desde 2011, se han recibido a muchas personas que vienen con un diagnóstico referido de fibromialgia, es decir, que en su paso son generalmente personas que pasan por un montón de consultas de diferentes médicos, especialistas, generalmente personas con adultos mayores. Entonces, vienen con el diagnóstico referido de fibromialgia. Alguien en algún momento de su recorrido institucional y de los servicios de salud le dijeron que tiene fibromialgia. Entonces nosotros trabajamos con esa población, trabajamos con las entrevistas que les hicieron, con las devoluciones que le hicieron, con las discusiones que el equipo de WOF tiene a propósito de esos casos, para tratar de entender un poco cómo se construyen las narrativas de la vida personal de esas personas a propósito de el diagnóstico de fibromialgia, qué implica para ellos, cómo les determina su vida, sus prácticas, su relación con las demás personas, con el dolor, porque la fibromialgia es una patología que está caracterizada en principio por experiencias de dolor musculoesquelético variado, que no tiene causas orgánicas definidas. Bueno, entonces estamos trabajando un poco junto con la gente de farmacia para identificar un poco las narrativas que ordenan la vida de estas personas, pero también la vida de los entrevistadores y también la vida nuestra como equipo de investigación, porque se trata de una investigación cualitativa en donde nosotros como equipo estamos incluidos en la metodología de abordaje. También ayer hicimos una presentación, venimos haciendo varias presentaciones en diferentes eventos. Ayer en esta jornada, en el marco de esta jornada de la mañana, hicimos la presentación de uno de los trabajos de avance de esta investigación. No sé si hay algo más, Nahuel, que haya que contar, o ¿te parece, me sugerís algo más? Yo por lo pronto, la verdad que de los centros de estudio estoy aprendiendo y conociendo y acercándome más ahora porque no están en la secretaría nuestra, entonces no tenía ese acceso. Muy interesante lo que vienen haciendo, Diego, la verdad que muy bueno. No sé si hay alguna pregunta para hacer ahora con respecto a lo que plantea, con lo que trajo Diego, o quieren para después. Seguimos avanzando. Diego, si quieres detallarte por algún otro costado. A mí me gustaría preguntar algo ahora, bueno, gracias Diego por la presentación, y aprovecho también a agradecer a la organización de la mesa por esto que nos permite a todos enterarnos de qué es lo que sucede al lado nuestro con otros centros. La verdad que eso es genial. Yo te conozco, Diego, de cuando éramos estudiantes y no sabía nada de lo que estabas haciendo, así que la verdad que está muy bueno, interesante, y me gustaría saber en este proyecto interdisciplinario cómo se conectan con los equipos de docentes y auxiliares o estudiantes de la otra facultad, si han hecho algunas actividades cruzadas. Eso me gustaría que nos cuentes. Sí, el equipo de investigación es bastante nutrido,
formamos parte, integrantes del centro de estudios de nuestra facultad, integrantes de la cátedra de farmacia social, que es una cátedra dentro de la carrera de licenciatura en farmacia, y también adscriptos y ayudantes de esa cátedra, y también ayudantes alumnos y adscriptos de nuestra cátedra de psicoterapia. Es un equipo bastante nutrido y tenemos reuniones de trabajo, dividimos por supuesto las tareas, estamos distribuyendo también diversas tareas para que los estudiantes vayan incorporándose de a poco a la tarea de investigación, ir tomando conocimiento, desarrollando habilidades en todo el proceso de investigación. Es una investigación de carácter autorreflexivo, porque como te decía, como utilizamos una metodología cualitativa, que es la Grounded Theory, trabajamos también a partir de lo que sucede en las reuniones de investigación, grabamos ese material, lo analizamos también porque forma parte del cuerpo del desarrollo del proceso de investigación. Así que la verdad es que, bueno, lástima que no me avivé yo de invitar a algunos de los chicos para que también cuenten cómo es la experiencia, porque ellos podrían decir con más claridad que yo cómo están viviendo esto de meterse en un equipo de investigación. La verdad es que en farmacia hay una tradición bastante más estable de investigación y de integración de estudiantes y adscriptos y docentes a la investigación, que quizás en nuestra facultad, pero para ellos fue una gran novedad, digamos, trabajar, y se están rompiendo bastante la cabeza, pobres, con lo que es trabajar con metodologías cualitativas. Ellos vienen más de, si bien esta es la cátedra de farmacia social, que es dentro de las cátedras de la licenciatura en farmacia, las más light, podríamos decir, en términos metodológicos, les ha representado y les viene trayendo un gran desafío y una cosa bastante enriquecedora encontrarse con una mirada como es la nuestra, y a nosotros nos sirve también mucho ver cómo ellos miran los procesos de investigación y demás. No es sencillo, hay que trabajar con mucho detalle, hay que desarrollar mucha flexibilidad, no es fácil ponerse de acuerdo en interdisciplina, a veces no nos ponemos de acuerdo, no vamos a pintar todo color de rosa, pues no lo es, pero lo vamos haciendo y está buena la experiencia que estamos desarrollando. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O quieren que ya pasemos con el próximo centro de estudios Neurociencias en Rosario? El doctor Mauricio Servini. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, dejamos después al final un espacio para preguntas y para un diálogo entre todos, me parece. Vale. Bueno, muy buena la presentación, Diego, así que agradezco tu introducción porque también sirve para contextualizar un poco el inicio de los centros, que yo quería marcar también una salvedad. Nosotros, con el Centro de Investigación en Neurociencias de Rosario, nacimos, tuvo origen en 2013, donde estaba Ovide Menin en aquel momento como decano. Tuvimos grandes idas y vueltas, porque nuestro centro, lógicamente, tenía un bagaje teórico que no era dentro de la ortodoxia de la facultad, lo cual se nos pidió muchos avales de representantes de la comunidad científica, académica, tanto del extranjero como de la Argentina. Entre ellos recuerdo, entre otras personas, a Enrique Saforcada, que hizo una nota elevada a Ovide, manifestando la importancia que tenía la fundación de centros académicos y de investigación que tengan una impronta científica, ¿no? Porque en nuestras facultades a veces existe mucha abundancia con una impronta más de corte humanístico, pero hay poco, por lo menos, sobre todo en Rosario y en algunas facultades del país, con una fuerte impronta cientificista. Lo cual, a mi modo de ver, siempre es muy rico que una facultad brinde muchas opciones. Me gusta que tengamos un porcentaje de perfiles de alumnos muy heterogéneo. Yo creo que eso habla muy bien de la formación de una facultad, y a que en aquel momento nos propusimos brindar un espacio que a diferencia de otros centros,
nuestro centro es de investigación, es decir, porque aquí hay que remarcar otro punto que lo discutíamos con Nico Elder, cuando tuvimos la reunión de los centros, que si bien a nosotros se nos radicó en la Secretaría de Extensión, era más específico que figurásemos como antiguamente se había radicado en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, porque los objetivos diferían de otros centros que tenían como centro, como principal objetivo, formar recursos humanos o tener discusiones de alguna naturaleza, pero no estaban centrados tanto en la producción científica, es decir, brindar un espacio sobre todo para que se puedan radicar investigadores, becarios de CONICET, y que se los puntúen muy bien con un centro de trabajo que tenga cierta infraestructura, lo cual yo le llamé la atención, lógicamente a Nico, le digo, Nico, es importante que tengamos un espacio físico para esto, no podemos restringirnos a una denominación y un espacio virtual que está muy bien y hemos ganado un terreno importante, sobre todo en todos los centros, y yo agradezco la pluralidad, porque en este último tiempo se han sumado cerca de 10 centros y me parece muy valioso, muy importante, pero es importante brindar la infraestructura necesaria y que nos pongamos de acuerdo cuando vuelva a la normalidad esto, de cómo podemos brindar un espacio físico también para acompañar reuniones, infraestructura, sobre todo cuando nos ponderan o presentamos algún tipo de convocatoria nacional e internacional y que nosotros tenemos que justificar, por ejemplo, la infraestructura o qué le brinda un centro o un laboratorio, un espacio para garantizar que un proyecto tenga un resultado deseable, ¿no? Esto me parece importante traerlo a colación como punto porque nos centra en un objetivo a corto plazo de todos los centros, ¿no? Si bien marcando diferencias, intereses y objetivos, me parece importante. Nosotros también acá lo radicamos este proyecto en el Centro de Investigación de Neurociencias y en el nuevo Laboratorio de Cognición y Emoción, que tratamos de generar como es importante, una categoría que sea abarcativa, que no restrinja solamente en el contexto particular, bueno, en mi caso, neurociencias cognitivas, sino que pueda incluir un montón de marcos teóricos, porque un laboratorio no debe ser específico de un marco teórico, sino de todos los abordajes que puedan ponerse a discutir en el marco de un laboratorio de estas características. Por eso, con Pablo Martino, en el 2016 fundamos el Laboratorio de Cognición y Emoción, que tenía, entre otras cosas, poder articular y que sea transversal a todos los centros y a todas las metodologías de la investigación y todas las áreas que se interesen por hacer investigación, generar un espacio que pueda ser propicio para discutir, para tener proyectos transversales, sobre todo pensar en ejes y en problemáticas que trascienden un marco teórico, que no es tan importante. Yo siempre digo, uno aprende, por lo menos la ciencia, que es porque me gusta mucho la ciencia, porque aprendemos por modelos y sabemos que los modelos no son la realidad, ¿no? Y que los modelos pasan y que tenemos que esforzarnos por mejorarlos, ¿no? Y la idea de no casarnos con modelos, para mí tiene un valor importante, ¿no? Por eso propiciamos este espacio y queremos que, lo que decía la compañera, que a veces no sabemos qué hacen nuestros compañeros o están en temáticas que podemos generar cosas comunes y me parece muy valioso. Así que agradezco, Diego, que podamos tener este intercambio y que sean espacios que podamos enriquecer nuestros abordajes de forma pragmática, que podamos tener, sí, conservar rigurosidad y que todos los grupos de acá me parece que lo hacen, así que me parece muy valioso este intercambio. Por otro lado, nosotros queríamos, bueno, yo hablo en plural porque nuestro abordaje lo organizamos con Pablo Martino, nosotros estamos en 2 cátedras distintas, y entre los proyectos, en el 2017 pensamos un proyecto que tenga mucha inserción comunitaria, ¿no? Esto venía a colación un poco a que CONICET, en el momento que yo ingreso y previamente empezó a darle mucha importancia, y sobre todo a nuestros centros académicos,
las universidades a la extensión, ¿no? Parece que nos acordamos de repente que existía una comunidad, y sobre todo quiero recalcar en CONICET, donde CONICET, en muchos casos, muchos investigadores no tenían la obligación de hacer ni docencia, ni hacer tareas de divulgación ni de extensión, por lo cual terminábamos a veces en una burbuja de poco intercambio, intercambio comunitario y de riqueza, y poder contar lo que hacemos, y esto era un límite. Por eso la importancia que tiene la extensión y la transferencia es fundamental, y creo que bienvenido sea este marco de apertura. Si bien después podemos hacer muchas críticas, porque si bien se justifica y existen muchos programas donde se trata de incentivar la extensión, después tampoco nos ponderan en los ascensos los trabajos de extensión, simplemente se nos ponderan cuánto publicamos, lo cual aquí existe cierta controversia y cierta ambivalencia también a discutir, ¿no?, por las autoridades y la gente que hace gestión. Bueno, en este marco nosotros nos propusimos, sobre todo porque con Pablo trabajamos en bastantes proyectos, pero siempre estábamos muy abocados a círculos muy reducidos, teníamos poco intercambio con el afuera, teníamos poco diálogo con la comunidad, y creíamos que había una gran demanda de parte de la comunidad estudiantil de generar prácticas, tener diálogo con la comunidad, y no solamente de los estudiantes, sino también de CONIAU. Bueno, sistemáticamente había indicadores que nos decían que teníamos pocos trabajos comunitarios de extensión y de transferencia. Por ende, nos propusimos generar algún tipo de actividad que tenga como pilar fundamental la transferencia y la extensión. Y ahí pensamos en trabajar en la calle, ¿no?, directamente generar algún tipo de stand, que lo propusimos en aquel momento en la Plaza Pringles, y lo pensamos inicialmente hacer evaluaciones neurocognitivas para personas de tercera edad y asesorarlas de lo que se da en llamar deterioro cognitivo. Hoy es una patología que cobra mucha importancia porque es un indicador súper clave para atender a futuras problemáticas de enfermedades neurodegenerativas, es decir, es un paso previo, casi anticipado, y es un indicador muy importante de una persona que puede tener en un futuro una alta probabilidad de tener una enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas. Así que nos propusimos instalar un stand, una carpa, con el logo de la universidad, y ahí empezamos a hacer evaluaciones y asesoramiento a las personas de tercera edad, arriba de 60 años, principalmente qué era el deterioro cognitivo, qué tenía que hacer y qué tenía que estar atenta para estar consciente de cuando se presenta algún indicador, y brindándole información sobre cuáles eran los factores neuroprotectores. Es decir, cuál era lo que podían implementar para mejorar su probabilidad de no tener algún tipo de enfermedad neurodegenerativa en un futuro si ya había aparecido algún síntoma. Por ende, ahí hicimos dos estadios. Por una persona les hacíamos firmar un consentimiento informado a aquellos que querían participar de una investigación, y les aplicábamos un cuestionario en profundidad con algunas variables sociodemográficas y sobre todo de factores neuroprotectores, y también le hacíamos una prueba de evaluación rápida, utilizando en primera instancia el Mini-Mental, que es una prueba muy amigable, muy conocida, no clínica, es decir, no nos permitía brindar una respuesta categórica de si esta persona estaba atravesando algún tipo de patología, pero sí algún indicador de problemática y de poder alertar a la población, porque era un estudio de pesquisaje o clínico, de screening o de cribado, que nos permitía alertar a esta persona si tenía una performance muy baja, que acuda a un profesional idóneo para que pueda atender el problema y pueda darle importancia que merece. Por ende, le damos una respuesta, un resultado rápido, y esto nos permitía a nosotros también tener una buena base, construir una buena base de datos para ir generando baremos y normalizaciones de pruebas cognitivas. En este caso, empezamos con el Mini-Mental, incorporamos posteriormente el MoCA, y estamos este año incorporando una nueva prueba, lo que nos permite es validar y normalizar pruebas a nivel local, que los profesionales en muchos casos utilizan, pero sin baremos y sin normalizaciones locales, lo cual lleva un gran error metodológico y psicométrico, porque entre otras cosas muchas pruebas están validadas en grandes urbes
como Buenos Aires, pero no tenemos datos normativos locales. Lo cual, este modelo de trabajo nos permitió hacer formación, gran nivel de formación de recursos humanos, formando a 50 estudiantes con una buena base epidemiológica, donde existe poca evidencia en la facultad de información de este tipo. Nos permitió brindar talleres intensivos en formaciones de pruebas neuropsicológicas y dar asesoramiento a una amplia población, que fueron 600 en el primer año, 600 en el segundo y 450 en el tercer año, donde incorporamos varias pruebas cognitivas, por eso nos caímos en la cantidad de muestras. Esto nos permitió hacer docencia, formación de recursos humanos, un fuerte trabajo de extensión y de visibilidad en la calle, donde tener fuerte presencia en los medios, lo cual pueda también mejorar o tener impacto en el prestigio o en el reconocimiento institucional que puede tener una institución como la Facultad de Psicología, que tiene una escasa o limitada visibilidad a nivel social, por la falta de trabajos comunitarios, o por lo menos que tenemos una escasa limitación de presencia física de nuestra facultad en los centros comunitarios o en la vida social de Rosario, ¿no? Esto nos permitió hacer transferencia de trabajos que estábamos haciendo en investigación y nos permitió hacer investigación. Actualmente nos permite tener 2 trabajos paralelos de investigación que están vinculados a estas campañas de prevención y de asesoramiento a la gente de deterioro cognitivo y validar instrumentos que están en muchos casos validados a nivel internacional, pero no hay baremos locales, lo cual cubre un amplio espectro en los 3 o los 4 aspectos que podemos tener como el valor que indica CONIAU que hay que tener cualquier institución académica, que es formación o docencia, trabajo de extensión y transferencia, investigación y una fuerte presencia en los medios de comunicación. Así que por eso lo queríamos un poco traer a colación, porque creemos que puede ser una forma de trabajo que cumpla, sin quitarle mérito a otros tópicos, como puede ser la investigación, hacer un fuerte trabajo de transferencia y de extensión, pero que cumpliendo otros tópicos que a veces uno pone solamente el eje en un aspecto, pero hace agua en otros aspectos. Por eso la importancia, sobre todo en nuestro trabajo, que nosotros apuntamos también a un fuerte impacto científico, es decir, nos gusta tener producción paralela, y acá cumplíamos básicamente con todos los tópicos que CONIAU nos alertaba que había que tener. Mucha incorporación de estudiantes a proyectos de investigación. En este marco se incluyeron 50 estudiantes, lo cual es una incorporación muy grande. Este año vamos a hacer la 4ª campaña ya de modo digital, innovando un poco en el formato, dadas las condiciones sanitarias que vivimos, pero creo que era importante poder presentar esta experiencia, porque tiene el valor de poder incorporar los 4 tópicos que CONIAU por lo menos recomienda como cierto valor. Bueno, no me quiero extender más, y por ahí es mucha información, así que bueno, les agradezco, espero haber sido claro y conciso. Muchas gracias, Mauricio. Sí, muy bueno, la verdad que bien preciso y claro. Bien, continuamos, y en todo caso para el final dejamos preguntas, si les parece. Entonces ahora le tocaría el turno del Centro de Estudios ECOA. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero quiero aclarar que no me llamo Galaxy, que me llamo Valeria. Disculpen, pero mi limitación tecnológica, veo que todos tienen sus nombres y bueno. Nos pasa todo, no te preocupes. Me aparece el teléfono. Bueno, mi nombre es Valeria de Arzotti, yo soy psicóloga, docente de la facultad, junto con mis compañeras Daniela Agüero, que también es psicóloga, y Janina Sosic, que es licenciada en fonoaudiología, conformamos lo que se llama Centro Comunitario Asistencial, CECOAS, con esas siglas, que bueno, escuchaba recién al compañero que estaba hablando y pensaba en relación a que nosotros hicimos como un proceso inverso. En principio, arrancamos trabajando en la facultad, y en algún momento necesitamos abrir las puertas hacia la comunidad, en el sentido de integrar la facultad, o sea, que la facultad es parte, por supuesto, de la comunidad,
se nos generó esa necesidad de abrir las puertas del consultorio, como le llamamos en principio a las propuestas que ahora les voy a los abordajes que ahora les voy a comentar. El centro asistencial está en la facultad, o sea, funciona desde el año 93, por eso venimos como de una larga data y de una larga historia que tuvo, por supuesto, sus momentos, sus procesos. Comenzamos siendo un centro asistencial, con el peso, digamos, que la palabra asistencial tenía en aquel momento. Yo estaba haciendo acá unos números, digo, claro, la facultad empezó en el 89 en la Siberia, ahí en el predio del barrio de La Sexta, y en el 93, o sea, a los 4 años, se comenzó, digamos, con todo un trabajo en el barrio, un poco tratando de conocer en qué barrio estábamos enclavados como facultad, en qué barrio estábamos, porque la facultad venía de una mudanza grande, importante, y todo un cambio también de plan de estudios y demás. Bueno, en ese momento se hizo un lazo muy fuerte con una escuela primaria del barrio, una escuela con la que todavía hoy mantenemos un lazo muy estrecho, pero que tuvo un tiempo en el que perdimos ese lazo, porque nos circunscribimos más a la tarea netamente asistencial. En aquel momento nosotros como equipo había otras personas también que integraban el equipo, estábamos radicados en la cátedra de Psicología y Psicopatología del Lenguaje de aquel momento, que hoy en día es la cátedra de Psicología del Lenguaje y el Desarrollo. Bueno, y digamos en el año 2005 se nos propone esta posibilidad, digo esta posibilidad porque para nosotros fue una situación que nos abrió, nos permitió, digamos, abrir estas puertas. ¿En qué sentido? En salir, digamos, en salir de la cátedra, y salir de la cátedra implicó para nosotros también una apertura a nuevos modos de abordaje. Nos permitió abrir las puertas del consultorio, como decíamos, a los primeros talleres. Nosotros trabajamos específicamente en aquella época y durante muchos años con una población de niños, niñas y adolescentes con posibles dificultades en el lenguaje, en la subjetividad y en el aprendizaje. Y es como que esto quedaba así tenía como un peso, digamos, importante en algún momento, en aquella época, nos sostenía en nuestro trabajo, pero que en algún momento empezamos a sentir que necesitábamos hacer algo diferente, ¿no? También por otro lado, y bueno, en esto creo que tiene que ver un poco con los replanteos que hemos hecho, con un trabajo bastante invisibilizado por nuestra parte también, o sea, no solamente el trabajo era hacia adentro, sino que también nosotras estábamos bastante hacia adentro, digamos, y incluso cuando hemos estado frente a los alumnos y les preguntábamos si conocían de la existencia del centro, muchos decían que no sabían de la existencia del centro en la facultad. Bueno, eso creo que tiene que ver con toda esta, ¿no? Esta dinámica hacia adentro. Bueno, y lo que nosotros básicamente nos permitió, y sentimos, digamos, que esta radicación en extensión tuvo que ver justamente con la posibilidad de abrir la puerta. Por eso el compañero decía que necesitaban un espacio físico para reuniones y demás, lo cual es cierto y es importante. Si bien nosotros siempre contamos con ese espacio, en algún momento necesitamos hacer el camino inverso, y salirnos un poco de ese lugar. Siempre hemos tenido este espacio físico, pero bueno, se nos generó esta necesidad de abrir las puertas, de empezar a generar talleres en la comunidad, pero no en la comunidad como si la comunidad estuviera fuera de las puertas de la facultad, como si la comunidad empezara del portón para afuera, digamos, sino que, bueno, la facultad misma enclavada en un barrio, bueno, ustedes conocen la situación que atraviesa el barrio, las características, y los contextos de vulnerabilidad psicosocial que atraviesan muchos de los sujetos que allí viven, y también muchos de los niños que son del barrio van a esta escuela primaria con la que nosotros estamos trabajando básicamente en este momento. Si bien nosotros continuamos con nuestro trabajo interdisciplinario, con nuestros abordajes individuales, con niñas, niños y adolescentes, sí, hemos pasado el 2001, hemos pasado, bueno, todo lo que estamos pasando ahora con la pandemia, hemos pasado muchos procesos que hicieron que la consulta y las derivaciones, que en aquel momento se llamaban las derivaciones de la escuela hacia el centro asistencial, comenzara a decaer este camino, este recorrido comenzó a decaer, y ahí fue, bueno, cuando empezamos a pensar un poco de, bueno, cómo empezar a posibilitar otras estrategias de intervención.
A partir de ahí retomamos este trabajo con la escuela, nos tuvimos que volver a hacer una historia ahí, o sea, remarcar un poco cómo había sido el inicio del centro asistencial, y bueno, ya había otros directivos, no había registro de los papeles, de cosas, bueno, esto es bastante común en las escuelas, cuando cambia la gestión de dirección a veces hay cosas que no perduran, y bueno, y fuimos generando nuevos lazos que hicieron que hiciéramos talleres con docentes, sobre todo en lo que tiene que ver con remarcar la función de la escuela primaria, y de la función docente desde su, bueno, claramente desde su posibilidad subjetivante, ¿no? En este momento y en pandemia, nosotros estamos llevando a cabo talleres con docentes de esta escuela, bueno, un poco escuchando cuáles son las particularidades y las peculiaridades, y cómo seguir haciendo escuela y cómo seguir construyendo subjetividad desde esta virtualidad. Hoy justamente hablábamos con ella y decíamos, bueno, la virtualidad que nosotros podíamos sostener en un Zoom, como la que podemos sostener ahora entre nosotros, esto muchas veces, y con los niños y niñas de esta escuela, no es posible, porque no tienen conexión, no hay conectividad. Entonces el hecho es, bueno, cómo seguir haciendo escuela y cómo seguir produciendo subjetividad en estos contextos. Nos pareció interesante el hecho de también vuelvo a recalcar esto del concepto de oportunidad, digamos, de hacer de determinada situación, generar una oportunidad para propiciar efectos en la subjetividad, ¿no? Por ejemplo, el momento del encuentro, el momento del comedor, hasta hace un tiempo atrás, los niños y niñas entraban con sus familias a la escuela, a tomar la copa de leche y a buscar alimentos que la escuela preparaba, pero desde que estuvo el rebrote y toda esa situación que se agudizó mucho más el tema de los contagios en Rosario y demás, bueno, lo hicieron diferente, y entonces ahora lo que preparan es un espacio como si fuera una especie de mesa en la entrada de la escuela, y bueno, se acercan, pero no pueden ingresar a la escuela. Bueno, estos momentos son momentos que a nosotros nos parecen muy importantes, y nos parece que es el modo en cómo ellas están encontrando el modo, digamos, la forma de hacer escuela hoy, y buscar en esos pequeños intersticios, en esos pequeños momentos, y hacer de esos pequeños encuentros una oportunidad. Si bien hoy por hoy nos decía también una docente, ¿no?, que decía, bueno, pero nosotros como docentes tenemos la obligación de garantizar el derecho a la educación. Y estaba preocupada en este sentido de que los decía que, bueno, sus alumnos y alumnas no habían podido alcanzar los contenidos mínimos y demás. Y bueno, un poco cuestionando también a qué le llamamos hacer educación, ¿no? Si tiene que ver con digamos, con impartir conocimientos y contenidos, o, por ejemplo, ¿no?, estar atento al semejante, digamos, hacer un registro del otro, del semejante en estos contextos, y hacerle un lugar a la subjetividad, como dije, en estos pequeños encuentros. Puede ser en el comedor, puede ser, por ejemplo, como decía una docente, dice, yo fui a la escuela el otro día, pasé por la puerta, quería dejar algo escrito en la calle, en la vereda, bueno, digamos, cómo ir generando instancias educativas, digamos, a partir de otras experiencias que no tienen que ver necesariamente con la transmisión de conocimientos, con la cantidad de contenidos, porque decíamos, si no se resuelve muy fácilmente con hacerle llegar a cada niño a su casa estos cuadernillos que imparte el Ministerio de Educación, y con los contenidos que tienen que dar en este año, ¿no? Bueno, un poco esta es nuestra trayectoria por ahora, estos son nuestros recorridos por este momento. Nuestras investigaciones están ligadas en distintas vertientes. Todavía seguimos vinculadas con nuestras compañeras de la cátedra, y tenemos algunos proyectos, hemos tenido, pero ahora hemos terminado los proyectos, y ahora está suspendido creo que hasta el año que viene, la posibilidad de generar nuevos proyectos. Pero bueno, hemos trabajado y hemos continuado los proyectos de investigación con nuestras compañeras de la Cátedra de Lenguaje. Y otra cosa importante que les quería comentar era también el hecho de cómo todo este movimiento también generó en nosotras la necesidad de generar un seminario de pregrado. Seminario de pregrado electivo, que se llama Abordajes Interdisciplinarios en la Niñez desde una perspectiva clínica, social y comunitaria. El énfasis, por supuesto, está puesto en la promoción y prevención de la salud, en la ponderación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y por sobre todas las cosas, en esta articulación del SECOAS con la formación de grado. En principio, con los alumnos y alumnas que estén cursando la carrera, pero a su vez también
con un lazo que hemos establecido con la cátedra de las prácticas profesionales supervisadas. Entonces hay alumnos y alumnas de la facultad que pueden hacer su recorrido por el centro asistencial, y el recorrido que verdaderamente hacen prácticamente no tiene que ver con el espacio físico que tenemos en la facultad, sino con todo este trabajo por fuera de la facultad, pero digamos, teniendo en cuenta esto de lo comunitario, ¿no? Con esta visión comunitaria y social, pero que hace que, bueno, que seamos parte, ¿no? De esto mismo que estamos planteando. Bueno, en este sentido, así entendemos la extensión universitaria, como este trabajo conjunto, como esta construcción, y con esta mistura particular, digamos, del saber popular, de los niños, de sus padres, de sus madres, de sus referentes de crianza, el saber que también tienen las docentes, y que intentamos, bueno, ponderar un poco porque está bastante deshilachado, ¿no? El saber en relación a las prácticas socioeducativas vigentes, y bueno, y nosotras en este intento de hacer alguna producción en contextos de pandemia, por eso dije que pasamos por el 2001, pasamos por distintos momentos, y bueno, intentando siempre trabajar con otros, como decíamos hoy, no quedarse solo en esto de la práctica, ¿no? Bueno, y rescato mucho lo que decía este compañero también, que hablaba recién, sobre esto de la burbuja de poco intercambio. Me parecía muy interesante esto que él decía, de no quedarse en ese lugar, que en algún momento hemos sentido un poco esto, y este marco de apertura que él hablaba, y de hacer un trabajo en la calle, ¿no? Bueno, me parece que es a rescatar también. Hasta ahí. Muchas gracias, Valeria. Muy, muy bueno, digamos. Fíjense cómo los caminos más o menos inversos, pero el interés sigue siendo el mismo. Digamos. Acá con el lado Mauricio, Diego también, trabajando un poco más de interdisciplinario, que me interesan también. ¿No? Son propuestas muy interesantes, y bueno, y habrá que proponer este juego y estos encuentros, mejor dicho, para no esperar las jornadas y empezar a trabajar en conjunto, ¿no? A ver qué estamos haciendo, por lo menos juntándonos un par de veces en el año para ver cómo andamos, qué andamos. Bueno, ahora quedaría el último centro, que sería Periferias Epistemológicas, CP. Bien, aquí está la doctora Soledad Nibori, dijo que iba a estar con ella hoy el doctor Carlos Pérez López, quien fue fundador de este CP, doctor en filosofía por la Universidad de París, 8, y becado postdoctoral en CONICET. Así que bueno, chicos, os escuchamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, retomar un poco esto que decías, Nahuel, la verdad que las ganas son esas, de que finalmente podamos inventar otros espacios más donde seguir teniendo un poquito más clara la cartografía de los centros, que me parece que eso es, como que recién me imaginaba, tengo ganas de ver un póster, no sé, donde estén todos los centros y las cositas que hacen cada uno, así en resumido, y que uno pueda tener entonces ese pantallazo que hoy por lo menos a mí se me aparece así, desde lo que dijo Diego, Mauricio y Valeria hasta ahora, de lo que fueron contando y la relevancia de lo que hacen, realmente, y es increíble, me sorprendo de la ignorancia, digamos. Yo soy profe de la facu desde hace 17 años, hace 1000 años que estoy ahí, y no conocía la mayoría de las cosas que hacían, y la existencia de otros centros, así que la verdad, totalmente celebrable la posibilidad de encontrarnos, de hablar de esto, pero de también la relevancia que se le está dando desde, bueno, la Secretaría de Extensión, y en este caso Nico Elder también tiene mucho que ver en esto, a la posibilidad de encontrarnos los centros. Mauricio hacía referencia a una reunión que tuvimos el año pasado, todos recordamos también eso, la primera vez que nos vimos las caras, que nos enteramos, recuerdo incluso del centro de Valeria, contaba los años que tiene en la facultad, entonces bueno, nos toca ahora contar algo del Centro de Estudios Periferia Epistemológica, que siguiendo un poco la nota que fuimos dando a las presentaciones a partir de Diego, es, bueno, desde su creación, podríamos decir. La idea del centro surge desde inquietudes que teníamos al interior de problemas epistemológicos de la psicología. En ese momento, en 2015, todavía era epistemología de primer año, donde soy profesora, con otros docentes y ayudantes que veníamos realizando algunas tareas, varios proyectos de investigación, de docencia y de extensión,
que no necesariamente encontraban, digamos, su lugar, su hospedaje, digamos, ni en una cátedra, ni en... Es como que, de algún modo, en esto que decía Diego, de que el centro de estudios tiene esa característica de ser un lugar en el que uno puede encontrar cierta autonomía para radicar trabajos y para aunar algunas cosas que vienen como por fuera, descentrando un poco la lógica de las cátedras, incluso la lógica jerárquica de las cátedras. Me parece que en ese sentido, cuando empezamos a pensar, incluso Federico Doinos está por acá, fue con uno de los primeros que hablamos de esta idea de, bueno, qué bueno que sería tener en un centro de estudios la palabra centro y periferia al mismo tiempo, ¿no? Centro de estudios, periferia epistemológica, una suerte de chiste y de oxímoron, digamos, también del trabajo que nosotros hacíamos. Con alguna de las cosas que veníamos pensando, una muy puntual, que es un proyecto de extensión que hicimos desde el 2014 al 2017, con varias colegas, pero también colegas de Humanidades y Artes, colegas de la Universidad Nacional del Litoral, de un proyecto de extensión que le llamamos Extensión Saer, con la obra de Juan José Saer, poder hacer recorridos por la ciudad, y ahí entonces encontramos esa conexión con la comunidad y con la calle que decía Mauricio, que realmente veíamos que necesitábamos. Imagínense que desde la epistemología a veces es difícil poder pensar caminos de encuentro con lo que le pueda interesar, bueno, a la gente. Ese era entonces el desafío. En ese momento, el momento en que pensamos en la creación del centro, bueno, yo en la Universidad de París 8 conocí a Carlos Pérez López, conocí también en el Departamento de Filosofía de París 8 una forma de trabajar, de abordar lo pedagógico y lo investigativo que se parecía mucho a algunas de las cosas que veníamos pensando con varios compañeros. Así que en ese momento, en 2015, radicamos el Centro de Estudios Periferia Epistemológica. Hicimos una fundamentación a partir de las cosas que veníamos trabajando, y bueno, y de ahí en más desarrollamos varios proyectos. Carlos, sí. Sí, me quedé pensando en algo que apareció en alguna de las exposiciones. Me parece que lo que decía la anterior de Valeria, si recuerdo bien tu nombre, es que es interesante cómo surge un centro. Me imagino que debe haber diferentes caminos. Para nosotros fue, ¿cómo llamarlo? Como una especie de sucesión de experiencias muy, muy buenas de encuentro, pero que también venían acompañadas de como una cierta amargura, y esa amargura tenía que ver con el momento en que nos despedíamos o nos separábamos. Me imagino que es una experiencia común a todos, que cuando participan de un buen coloquio o de un buen congreso, se conocen con gente de todas partes, pero incluso por fuera del ámbito académico, cuando se hacen actividades que duran por un lapso y terminan, y uno siente que pasó un gran momento, o que salió enriquecido de eso, y después esos lazos se pierden, ¿no? Es muy parecido a lo que pasa en el cuento de Cortázar, en la autopista del sur, ¿no? Que se crea esa pequeña burbuja de vida en el cual todos se conocen con los nombres de los autos, ¿no? Y que pasan algunos días en ese gran embotellamiento, y nada, cuando ese embotellamiento finalmente se deshace, uno queda con esa amargura, y sentimos que ya en un momento estábamos hartos de acumular ese tipo de experiencia, y al mismo tiempo sentimos que esa era la necesidad de tener un centro, una dirección en el sentido de un lugar en el cual mantener la traza de esas cosas, de esas buenas experiencias que estábamos teniendo a nivel de encuentros, las cuales compartíamos, ganábamos saberes, y tener un lugar donde esos saberes poder mantenerlo y que no se perdieran, que no se perdiera esa huella, ¿no? Y ese era en el fondo como, por lo pronto, el primer motor, el motor más fuerte de crear nuestro centro. Lo otro, que el CEPE, como lo decía recién Sole, encontramos que era genial tener en la misma fórmula la idea de un centro y una periferia. En el fondo el CEPE es como una suerte de concepto, ¿no? Una idea. Y esa idea surge también de estas mismas experiencias, de la manera en que nos encontramos como
interrogando los saberes, que sentíamos que era la que más nos hacía enriquecer, ¿no? Donde más comprendíamos cosas, y no era para nada fácil generar ese tipo de preguntas. Por lo mismo rescato mucho que este centro de estudios Periferia Epistemológica no esté centrado en la epistemología como un campo cerrado, sino que comprende que la epistemología puede ser una práctica que le ocurra a cualquier saber, y a cualquier saber no necesariamente limitado a lo académico, como decía hace un rato también, en lo extraacadémico, todos los saberes que tenemos por fuera de la universidad, parece que también les pasa este mismo tipo de fenómeno. Y este fenómeno era que en algún punto se encuentra un saber con ciertas fronteras o con ciertas experiencias extrañas a sí mismo. Y ahí sentimos donde se da el verdadero progreso de una ciencia o de un saber cualquiera, ¿no? Y para nosotros era importante poder, además de tener este centro, poder que este centro supiera recibir esos lugares en los cuales, o habilitar ese tipo de preguntas o ese tipo de lugares en los cuales se dan este tipo de avances. Tenemos la suerte de que por el mismo hecho o sea, de nuestro motor o lo que nos llevó a armar el centro, tenemos la suerte de que empezamos rápidamente diría, cubriendo estas tres ideas que se han mencionado bastante, que en el fondo son el espíritu de una universidad, ¿no? La investigación, la docencia y la extensión. Y tenemos la suerte de que nuestras actividades no necesitaban, o que en nuestro centro no necesitábamos poner como una meta llegar a generar espacios de extensión o de formación docente o de investigación, sino que a la vez estas tres columnas eran nuestro punto de partida. No es que siempre estén coincidiendo, pero en muchas ocasiones, son los encuentros más enriquecedores, nos pasaba esto, estar realmente en espacios en los cuales estábamos compartiendo diferentes niveles de estas diferentes hebras, ¿no? que hacen el tejido de la universidad. Pero por lo pronto también estamos buscando generar o ir respondiendo a cada una por su parte, qué sé yo, en los trabajos que hemos intentado, la producción científica que intentamos hacer, siempre ha estado inspirada en esta idea. Rescato algunas publicaciones que hemos hecho con Sole, el librito que probablemente algunos de ustedes conozcan sobre Foucault, con la entrevista Sublevarse, que fue hecha un tiempo después del affair iraní, ¿no? En el año 79. Yo tuve la suerte, por haber estudiado en París 8, de haber podido contactar al filósofo Jacques Rancière y de poder combinar una investigación que yo mismo estaba haciendo sobre historia con el trabajo que él había hecho en el año 93 en su publicación de los nombres de la historia, y descubrir ahí que su propia experiencia estaba atravesada por momentos, ¿cómo llamarlos?, límites o fronterizos entre la filosofía y la historia, al punto que su propio trabajo como historiador en un momento se volvía un problema filosófico. Y encontré en ese trabajo de Rancière una serie de pequeños momentos que con el tiempo quedan borrados, pero que eran encuentros de Rancière con historiadores, pequeños artículos que quedan en alguna revista perdida en una biblioteca en París, cosas así que iban armando. Simplemente señalo este par de publicaciones como ejemplo de algún modo de lo que estamos tratando de compartir en el fondo, como producciones o creaciones incluso intelectuales del centro. Y ni qué decir de la docencia y de los trabajos de extensión que hemos venido llevando a cabo. Quizás Sole, tú quisieras hablar un poco más de eso, porque podría seguir contando, pero tengo miedo de abusar del tiempo. No, quizás seguir en esta línea que plantea Carlos, de dar como ejemplos también concretos de cuáles serían esos puntos muy precisos, esos materiales que a nosotros nos permiten trabajar, desplegar, digamos, esta multiplicidad, como decía Mauricio, que es necesaria para nuestra facultad. Nosotros veíamos que había una vacancia en nuestra facultad de la combinación entre una formación, la docencia, la investigación y la extensión, y además esto que él agrega, que es la difusión, el hecho de que también
se aparezca en los medios y esto se muestre. Y un ejemplo de eso concreto que quería contarles es lo que nos está sucediendo con un texto que, junto con Leandro Levi, que también es docente de nuestra facultad, es un libro que tradujimos y se publicó el año pasado, que es de Charlotte Berath, que se llama El Tercer Reich de los Sueños. Charlotte Berath es una periodista alemana que durante el nazismo, en los primeros años del nazismo, configuró un archivo de sueños. Empezó ella a darse cuenta que ella misma y sus colegas y sus amigos y sus familiares empezaban a soñar con el régimen, con lo que estaba sucediendo, y empezaba a tener un relato de lo atroz que esto iba a ser, quizás mucho antes de que esto se efectivice con toda su violencia. Desde el año 33 al 39, Charlotte Berath recopiló esos sueños, luego se exilió a Estados Unidos y recién en el año 66 publicó su libro en alemán, que fue publicado a los 2 años en inglés, que luego fue publicado en italiano, en francés, y nunca había sido publicado en español. El hallazgo de este libro fue gracias también a Carlos Pérez, que él, cuando yo fui a estudiar allá a París, me habló de él. Era un libro que en Francia había circulado mucho en el 2002 a partir de su traducción, y el hallazgo tuvo que ver justamente con la posibilidad que nos daba ese material, que era un material precioso. Imagínense que era recopilación de sueños durante una época, digamos, tan sensible para todos, pero además incluso anterior incluso a los campos de exterminio. La posibilidad que daba también el libro de Charlotte Berath de interrogar algunas tesis del psicoanálisis acerca de los sueños, y acerca del modo en que en general nosotros entendemos desde nuestra formación lo onírico. Así que el texto de Charlotte Berath, este material específico que hicimos el trabajo de traducción, pero además el mismo trabajo de traducción generamos una pequeña comunidad de traductores porque lo tradujimos con Leandro, y después invitamos a colegas, amigos, a estudiantes, auxiliares, a hacer una primera revisión de esa traducción, a hacer los primeros círculos de lectores de esa traducción. Esa traducción salió publicada en Chile el año pasado, quedó trabada un poco por la pandemia, y a partir de la situación pandémica, con unas colegas también del centro, Flavia Castro y Lucía Brienza, comenzamos a hacer un archivo onírico del COVID-19, de nuestra pandemia, que también en estos días presentamos parte de esa investigación. Y eso permitió ahí el ejemplo de por qué el costado también de lo que sería la extensión y la vinculación. Eso permitió que nosotros nos relacionáramos, ya nuestro archivo tiene 250 relatos, nos relacionáramos con 250 soñantes de distintas edades, de distintas formaciones y ocupaciones, que conforman lo que ahora, gracias también a un consentimiento informado que empezamos a distribuir entre ellos y que nos dieron, conforman lo que serían 250 autores de un libro próximo que vamos a publicar, si nos lo permite, digamos, nuestro trabajo. Esperemos que sí, y que tiene que ver justamente con esa llegada muy concreta a la comunidad, podríamos decir, de Rosario y también de otras ciudades, pero también el impacto que esto tuvo mediático, porque a partir del interés que generó este archivo onírico, que bueno, que además es un trabajo que se hace en distintas partes del mundo, que hemos visto que, bueno, como todos nos volvimos una suerte de máquinas también soñantes, o máquinas oníricas en esta situación, se da en muchos lugares, generó mucho interés. Y entonces de pronto nos hicieron varias entrevistas en la radio, en el diario. A partir de eso surgió el interés por Charlotte Berath, y también entonces nos hicieron entrevistas por eso. O sea, básicamente fíjense que a partir de un material que por alguna serie de circunstancias había quedado como omitido en nuestro círculo, en el círculo del habla hispana, e incluso en nuestro círculo académico, porque nadie conocía a Charlotte Berath, o por lo menos muy poca gente. A partir de ese encuentro, a partir de un trabajo de traducción, que nuestro centro empezó a tener un poco ese perfil también, de un centro de traducción de pequeños textos también periféricos, o que descentran algunas cuestiones y reubican la discusión en otras, bueno, ahí pudimos como poner en marcha esa máquina. Lo que en general decimos es que el CEP es un centro, nuestro centro de estudio, bueno, como decía Mauricio, la importancia también de la participación de los estudiantes. Participan muchos estudiantes, muchos auxiliares, muchos docentes de varias universidades. La idea del centro también es que nos permitió, bueno, tener un lugar en donde aglutinar los intereses de profes, auxiliares, estudiantes
de universidades en Chile, en Paraguay, en Buenos Aires, en Francia, como que la pluralidad también institucional hace del centro esta necesaria apertura que nosotros veíamos que nuestra facultad necesitaba, digamos, esta idea de que muchos sentimos y que la endogamia nos estaba haciendo mal. Bueno, esta apertura, esta suerte de, bueno, de rasgado del velo, digamos, de esta cercanía confortable en la que nos encontrábamos, me parece que tuvo que ver también con esa apertura a otras instituciones. Por eso, bueno, la importancia también de que Carlos esté dando su visión acerca de este centro, y el hecho de que en el centro participan investigadores y auxiliares y estudiantes de muchos lugares. No sé, Carlos, si quieres decir algunas cosas para cerrar, ya creo que más o menos. No, algo muy cortito quizás, que rescato mucho una idea que estaba dando vuelta, era esa burbuja de poco intercambio, y también estoy muy de acuerdo. De hecho, bueno, cuando armamos el centro, cuando nos conocimos con Sole en el seminario en la Universidad de París 8, trabajamos un filósofo muy poco conocido que se llama Jean Toussaint de Saint-Pie, que es una especie de maestro oculto de la filosofía francesa, pero que fue el director de tesis de Derrida, de Rancière, de Badiou, y bueno, en su época, bueno, trabajó en los años 60, 50, 60, era un personaje de la filosofía francesa, y él tiene un concepto para esta burbuja, un concepto muy extraño aplicado a la ciencia, que se llama, el concepto, dice, lengua bárbara. Dice que las ciencias a veces cuando progresan, cuando llegan a un grado de especificidad muy profundo, llegan a formar una lengua en la cual solamente se entiende quienes saben hablarla, y genera una suerte de hermetismo, ¿no? Y él mismo lo decía como pensando que el trabajo filosófico, pero que nosotros intentamos extender acá, ganaba mucho aire cuando uno lograba de algún modo entrar a esos lugares y ver los problemas mismos que generan esas lenguas, ¿no? Y ver cuánto se benefician también cuando les llegan como algunas bocanadas de aire, ¿no? Que puede aparecer de cualquier lugar, que son muy parecidos a esto que decía Sole, de la misma Charlotte Berat, ¿no? Que es muy curioso que los primeros lectores, qué sé yo, Reinhard Koselleck, el historiador, Bruno Bettelheim, y se me queda alguien más, y bueno, algunos filósofos en Francia, el primer problema que tenían era dónde clasificarla, ¿no? Pero esto es donde entra, el psicoanálisis no lo podemos meter aquí porque genera problemas, desde dónde entenderla, desde la historia, los sueños son sueños políticos, pero qué difícil, ¿no? Y entonces eso para nosotros era como un material sumamente enriquecedor. La misma vida de Charlotte Berat es increíble, ella misma estaba como entre el adentro y el afuera de una relación con los saberes, ¿no? Se conoció con era la peluquera de Hannah Arendt, y en algún momento ella misma, Arendt, le dice a Charlotte Berat, no tienes que hacer algo con esos materiales que reuniste. Entonces, ese tipo de cosas que mezclan, los saberes que mezclan la vida, para nosotros eran cosas importantes de compartir, ¿no? Y eso es en el fondo el centro para nosotros, era poder tener ese espacio donde esos materiales y esos lugares no nos pasaran de largo y no los perdiéramos, por lo menos tener un lugar desde el cual poder compartirlos con quien quisiera verlo. Eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy buena, la verdad que muy buen trabajo, muy buenas las producciones que han hecho, que vienen haciendo, interesantísimo. Bueno, abrimos el espacio para preguntas, comentarios, ¿quieren realizar? Quería hacer una pregunta a Mauri respecto del trabajo de extensión que están haciendo. Mauri, ¿pensaron en la posibilidad de articular ese trabajo de detección y demás en una estrategia un poco más amplia en el sentido de promoción de la salud y atención primaria en efectores o con instituciones? Quizás se me ocurre tanto en centros de salud de barrios de Rosario, como pueden ser asociaciones civiles que reciban y produzcan actividades para adultos mayores, porque está muy bueno lo que están planteando, pero como que me parece que estaría buenísimo, quizás ya se les ocurrió, por eso pregunto, darle una vuelta más y articular con las poblaciones más críticas que quizás podrían tener acceso a esa propuesta de ustedes. Sí, Diego, mira, te respondo. Nosotros inicialmente empezamos el proyecto apuntando a tener 4 estanes
4 carpas estratégicas, uno en cada parte del descentramiento que tiene la municipalidad, una en la parte céntrica, otra parte en sur, otra parte este y oeste. Ahí nos dimos cuenta de la imposibilidad que teníamos tanto de infraestructura como de recursos humanos, como de recursos económicos. La verdad que tengo que decir que no funcionó muy bien. A mi modo de ver, hice las críticas respectivas a los funcionarios que se ocupaban de cada área en aquel momento, en 2017. Fue todo muy difícil, todo muy a pulmón. No encontramos una ayuda auspiciosa para solucionar los problemas muy elementales que le planteábamos a los secretarios de extensión del momento. Por ejemplo, cómo conseguíamos el mobiliario, cómo conseguíamos las carpas, cómo conseguíamos los seguros que tenían que tener cada alumno para moverse, con gestionar al menos una comida en terreno, porque los chicos estaban muchas horas. Verdaderamente, y bueno, debo decir que me enojé mucho, que todo verdaderamente se cargó en nuestra espalda, cuestiones que eran muy sencillas de resolver cuando uno tenía una infraestructura. Por ejemplo, Rectorado tiene una secretaría de extensión y nosotros pedíamos si podíamos tener tantos días, sillas, mesas, no nos brindaban soluciones, nos decían que en todo caso estaba ahí, pero las teníamos que llevar, las teníamos que devolver diariamente. Lo único que pudimos pensar en una estrategia con menor alcance, que era con las limitaciones que vos señalás, nos hubiera gustado tener un stand en cada uno de los barrios dispuestos para esto, no solamente porque también entendimos que el problema, que lo que nosotros estábamos abordando no era solamente deterioro cognitivo, sino la gente se acercaba por soledad, por tener a alguien a que hablar, por lo cual el rol que terminamos cumpliendo trascendió completamente el objetivo de brindar un asesoramiento en esta categoría específica de deterioro cognitivo, que lógicamente tiene un valor muy importante en una población que a veces no tiene acceso a un neurólogo, a un psicólogo cognitivo, donde estos indicadores son verdaderamente problemáticos para quien lo padece y para la familia. Y encima también... Por eso, Mauri, te decía, perdóname, está bueno lo que decís, pero por eso te decía yo, sin querer yo meterme en el setting que ustedes imaginaron para la disposición del trabajo, por ahí el tema de armar una carpa o un stand implica o conlleva una complicación adicional cuando en realidad ya hay instituciones en los barrios y en los territorios en donde se pueden establecer convenios específicos desde la Secretaría de Extensión de la facultad y desde la universidad también, para trabajar incluso en un marco de mayor seguridad en el territorio. ¿Sí? Porque el armado de la carpa tiene todas estas dificultades que vos traes, pero yo por eso no sé en el setting de la administración de las pruebas o del asesoramiento qué necesitan ustedes o cómo es el espacio que necesitan disponer, pero cuando ya lo tenés más armado por las instituciones intermedias, de vuelta, vecinales, ONGs, mismos centros de salud, dispensarios, ya tenés avanzado un montón de laburo hecho en cuanto a la instalación territorial, no tenés que vos pensar una locación distinta. Por eso preguntaba si habían imaginado algo ya más articulado en red, no tan ir a poner un stand, sino como trabajar con las instituciones que están ya vigentes y con pie en el territorio, Mauri. Sí, claro, yo pensaba en esto de que, perdón, pensaba en esto de cómo los centros de atención primaria en salud son gran referente en cada uno de los barrios y la gente se referencia a esos espacios utilizando por ahí estos recursos, como decís vos, Diego, para no renegar, digamos, y frustrarse con esto de la falta de recursos, que eso, en cualquier abordaje que uno quiera hacer, siempre con lo que primero se encuentra con la falta de recursos económicos. A ver, sí, y Diego, en primer lugar, nosotros queríamos estar en un terreno de mucho tránsito, de transeúntes, de encontrar esta espontaneidad de poder dialogar con la gente, no que alguien vaya por hacer un trámite a un municipio, a un centro, o transformarnos en una parte del centro asistencial que tiene cada barrio. Queríamos implementar
algún tipo de espacio público, tipo carpa. Nosotros buscábamos ese formato. El tema de la infraestructura no pedíamos demasiado, pedíamos cosas muy elementales que tuvimos que salir a sortear los obstáculos, porque, a ver, yo me enojé mucho porque existe gente, funcionarios que están dispuestos para ese fin. Y la respuesta es, por ejemplo, ante el pedido de una carpa o 4 sillas, no tenemos en esta secretaría 4 sillas. Digamos, ni le pedíamos a los funcionarios que salgan, le pedíamos que nos pasen un contacto donde nosotros poder gestionar, lo cual no era un problema de recursos, pedir dinero en cantidad, era un problema de logística sobre todo. ¿Dónde guardábamos el material? Donde queríamos estar en un lugar Mauri, estratégico, escuchá, está bueno lo que decís, pero yo no defiendo a los funcionarios, seguramente no. No, pero no es por hacer una crítica, no es por hacer Al una crítica contrario, específica. Digo, nos encontramos... Me refiero, escuchá, Mauri, escuchá una cosa, te estoy pensando yo en otra lógica de intervención, que es la de intervención en la atención primaria de la salud. Vos hablás de espacios públicos, entiendo la idea, está buena, pero la verdad es que hay que definir el concepto de espacio público, porque a veces un lugar de circulación para determinadas poblaciones no es espacio público. Yo te digo, superviso hace muchos años personas que trabajan en centros de salud en barrios periféricos de Rosario, y hay personas que toda su vida la desarrollan en 200 metros, desde que nacen hasta que mueren. Entonces, hay un montón de personas que seguramente se verían muy beneficiadas por ese tipo de intervenciones que ustedes están pensando que están buenísimas, pero que hay que ir a buscarlas, no hay forma de esperar que pasen, porque no pasan por ahí. Entonces yo imaginaba que si desarrollás alguna actividad, por supuesto, como vos decís, el riesgo es de alguna manera quedar articulado con los efectores de salud. Es un riesgo, sin duda, pero también puede ser una ventaja porque te hace llegar eso, la referencia, por ejemplo, con trabajadores sociales que laburan en el barrio, o personas que son referentes en la misma comunidad, te hace llegar situaciones que pueden ser de mucha utilidad que se le brinde ese tipo de recursos. Por eso estaba pensando como en otra, desde ahí te preguntaba, Mauro, en realidad, no por defender a los inoperantes que te van a haber pero atendido, no tampoco sé es quiénes son, pero... No, tampoco es por quedarme en ese problema. Lo que pasa es que nosotros pensamos que íbamos a tener un apoyo institucional fuerte y fue meramente declamatorio. No importa quién, no voy a dar nombre ni quién gestión fue, no me importa eso. Lo que digo es que existen secretarías o funcionarios que están dispuestos para eso y no conseguimos. Lo logramos sortear, nosotros buscábamos este tipo de formato más en una vía pública, sí lo pensamos distribuidos en diferentes centros neurálgicos de la ciudad. Terminamos haciendo una parte céntrica porque no nos alcanzaba la logística. Logramos dar con una sola carpa, lo cual se rompe y nos tuvimos que hacer cargo de la rotura porque nos presta el gremio. Ir a buscarla con una camioneta que no teníamos. Disponer de la logística de 50 estudiantes que teníamos que generar un cronograma de trabajo muy con coordinadores que tengan por horario. Había toda una logística que tuvimos que trazar que difería de integrarnos a un espacio o a un centro de salud. Nosotros no queríamos tener ese formato estándar, queríamos inaugurar un formato más de inserción tipo carpa, tipo de estar ahí un stand, y funcionó muy bien. Verdaderamente, si algo debo reconocer, que el formato fue completamente efectivo. En primer lugar, porque si aludimos a el perfil de población que se acercaba, lógicamente los ejecutivos no se acercan. Se acerca la gente, en su mayoría gente trabajadora, gente que tiene menor acceso a los sistemas sociosanitarios, generar un mecanismo que se inserte en la comunidad de tránsito, de diálogo permanente, y verdaderamente en eso fue muy eficiente el mecanismo. Logramos dar con 600 personas, 600 transeúntes, logramos informar claramente, teniendo mucho impacto en la comunidad. Verdaderamente el efecto, incluso en los estudiantes también, muy positivo porque se acercaron a brindar su apoyo, a pensar que
volvamos a repetir esta experiencia, que no bajemos los brazos y que, bueno, podamos tener presencia en los espacios públicos como habíamos planificado, ¿sí? Perdón, voy a interrumpir, estoy en este lugar que es medio incómodo a veces, pero bueno, está bueno para abrir un poco las palabras y no quede centrado en esto. Es muy interesante lo que te plantea Diego, me parece que está bueno esto de pensarlo dentro de la APS, lo que ya venís trabajando, Mauri, desde este lugar. Pero bueno, estaba también acá alguien en el chat que quería hablar, quería intervenir, me dice Guadalupe. Quería intervenir, no sé si alguien más está para hablar. Bueno, yo llegué un poquito tarde, así que pude escuchar el final de Diego y bueno, a partir de ahí, muy interesantes realmente los trabajos. Una cuestión que, ya que estaban conversando en relación a lo que había planteado Mauricio, algo que me parecía importante que, digamos, poder contarles, es que a partir de esta nueva gestión de rectorado, se puso en pie de igualdad justamente la investigación y la extensión. Esto desde el 2019 no es más como antes, digamos. Se jerarquizó el área de extensión, digamos que en carrera docente tienen el mismo valor, pesan igual. Digo, en relación a este reclamo que vos hacías, Mauricio, bueno, ya te escucharon desde antes, digamos. Bueno, y después otra cuestión que me parecía muy, muy rica es este diálogo que va aconteciendo entre los distintos trabajos que vienen haciendo, de poder pensar un poco sintetizado en esto que traía Carlos y, bueno, y Soledad, de esta discusión, esto que estuvieron pensando vinculado con el centro y la periferia, y esto de los lugares que traían Mauricio y Valeria, bueno, tener un lugar, pero también poder ir y venir, poder, digamos, salir y entrar de algún modo, y esto que traían también Carlos y Soledad, vinculado con la periferia, con otros lenguajes, con otras lógicas, como por ejemplo la literatura, así como lo habían tomado a Juan José Saer. Bueno, Carlos hoy habló de Cortázar, recuperar esta recopilación de sueños, poder reeditarlo de otra manera con los sueños en la pandemia, digamos, la riqueza de lo interdisciplinario, que hoy lo escuchábamos también en el panel anterior que traía Folari, sin idealizar, cómo enriquece el trabajo con otros que recuperaba Valeria, ¿no? En esto que vienen haciendo del vínculo entre el SECOAS, la cátedra, el centro, digamos, el centro asistencial y la cátedra. Sí, Así que es muy interesante. Esto lo retomo ahí, Guada, lo que decía Folario hoy, esto de la interdisciplinaridad sin perder las disciplinas, ¿no? Esto de no querer ir a buscar la interdisciplina y dejando de lado las disciplinas. Son importantes unas y otras, y después el trabajo en conjunto. Y bueno, y algo de esto también, de la afuera, de buscar estas nuevas formas de lenguajes que tenemos dentro de la facultad, como decía Carlos, y como se empiezan a cerrar esas burbujas y se hacen tan específicas, son propios, bueno, poder abrirse para jugar interdisciplinariamente, pero necesitamos también de esas disciplinas. Así que bueno, es muy interesante, chicos. Seguimos escuchando comentarios o preguntas. Yo una pregunta, perdón, un poco específica, Diego, porque tengo una amiga de mi mamá, sufrió toda la vida de fibromialgia y estaba con tratamiento de cannabis. Entonces te quería preguntar cómo se está pensando esto desde de la Facultad de Farmacia, digamos, o sea, cómo se ve esta cuestión de las terapias alternativas o medicina alternativa, o bueno, o sustancias, podríamos decir, alternativas.
Mirá, especialmente en la UOF, ese dispositivo que yo describí rápidamente, ellos han conseguido un permiso para poder hacer análisis de las sustancias que bajo el título de aceite de cannabis las personas consumen porque les son indicadas o porque las consiguen simplemente. Ellos están integrando todo esto desde este dispositivo porque entienden que las personas frente a la experiencia de dolor articulan los recursos que tienen, que les aparecen, que les sugieren y demás. Entonces, en general, en las entrevistas, muchas de estas personas con las que nosotros estamos trabajando como población de estudio venían refiriendo el consumo de aceite de cannabis y lo que se hacía era para aumentar el nivel de seguridad de lo que estaban consumiendo, se les pedía que traigan la sustancia, se les proponía un análisis sin cargo del material para ver si tenía el principio activo, si era realmente una sustancia útil o era un placebo o podía ser tóxica. Entonces se articulaba la administración de aceite de cannabis para también como junto a otras terapias alternativas, no es la única que aparece, pero sí probablemente la que más discusiones viene generando y demás, pero no es claramente la única sustancia. Así que sí, te diría, Soledad, que integraron y realmente la calidad de los entrevistadores, también de los farmacéuticos y farmacéuticas que participan, la calidad humana, te diría, de ellos, el interés y demás, ha hecho también un papel muy importante. Esas entrevistas que son de relevamiento de utilización de sustancias farmacológicas terminaron siendo instancias de contención, de agradecimiento, de sostén también para las personas. Así que realmente es muy bueno el trabajo que se viene dando y eso es lo que se me ocurre decirte de esta pregunta. No sé si te sirve mi respuesta. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, Perdón, solo quería, sí. antes de que cerremos quizás, retomar un poquito lo que contaba Mauricio cuando él hacía como la enumeración de todas las cosas que uno tiene que hacer muchas veces a pulmón, como decir, bueno, uno piensa un montón las estrategias, el proyecto, fundamenta mucho, qué sé yo, y después cuando tenés que llevar a la práctica eso y querés ahí, empezás a nadar contra la corriente. Y a nosotros nos pasa un montón también en nuestro centro de estudio. Una de las cosas que nos propusimos desde su formación en el 2015 es viajar con los estudiantes. Hacíamos viajes así, bueno, viajamos a Santa Fe un montón de veces con los estudiantes para hacer los recorridos con SAER, viajamos con docentes y estudiantes a Chile, se hizo un viaje a Paraguay, todo esto, bueno, por supuesto aplicando un montón de programas y cosas, buscando un pucho en un lado, un puchito en el otro, el peso que se te devalúa y todo eso, pero la mayoría de las veces nos encontrábamos con situaciones así como la que relata Mauricio, no sé, comiendo un asado en un plato de cartón, yendo con mi Volkswagen 1500 que se quedaba en la ruta y éramos 8 estudiantes y profe y todo, ese tipo de cosas, y más allá de la aventura y lo que uno pueda llegar de plantear de risueño de eso, a veces realmente se hace muy cuesta arriba. Y muchas veces era estar, no sé, tramitando que te paguen algún pasaje o algún algo, o que te paguen el desayuno, no sé, y nunca pasaba. Entonces, realmente algo, y esto se puso el año pasado en esa reunión que tuvimos en los centros, algo de lo del financiamiento de las actividades del centro está en falta, podríamos decir, hay algo que tendríamos que repensar o ver, qué sé yo, es todo un tema de dónde uno saca los recursos para solventar las aventuras que quiere, porque en general tenemos ideas que son muy buenas y después la vida concreta te lleva por esos caminos en los que terminás poniendo plata, digamos, por supuesto, y recursos propios que son muchas veces un exceso y que llevan también a este enojo que decía Mauricio, eso nomás. Sí, yo quería exponer que de todas formas es muy gratificante esta experiencia con un montón de traspiés y inconvenientes que uno pueda traer. Nos encontramos con recursos, por ejemplo, que uno no entendía o que no lo contemplaba, por ejemplo, la Biblioteca Pública Nacional, que nos dio un espacio físico donde poder guardar nuestro equipamiento, nuestro mobiliario, es decir, nosotros como estratégicamente
estábamos en un espacio público que era la Plaza Pringles, necesitábamos una asistencia permanente, que era de un espacio público que nos brinde un espacio para aguardar las cosas, para que nos provea de las mesas, los útiles, y la biblioteca, a través de un acuerdo que hicimos con la directora, nos brindó esa ayuda el primer año. El segundo año, el Museo de la Memoria nos asistió con todo el mobiliario y la Facultad de Derecho, lo cual a la vez te enriquece mucho para tener un abordaje plástico, de permeabilidad, y poder ir sorteando obstáculos que van aconteciendo, y que te encontrás con muy buena gente, con muy buena disposición, que nos encontramos, por ejemplo, el último año ya no en la Plaza Pringles, porque estaban haciendo remodelaciones, sino en la facultad, la Plaza Frente de Derecho de San Martín, donde el Museo de la Memoria nos asistió muchísimo con material, incluso con folletería. Eso fue, bueno, muy rico, muy enriquecedor, y para parte de los alumnos también comprender la dinámica de lo público, el valor que puede tener encontrar redes de asistencia, de trabajo en colaboración. Bueno, eso termina siendo muy enriquecedor para cuando uno piensa en gestión, que a veces no estamos tan acostumbrados, sobre todo. Un breve comentario puede ser muy cortito, porque me pareció muy interesante lo que decía Mauricio recién sobre el recurso que no se comprende. Encuentro como una gran fórmula, ¿no? Porque a veces hay cosas que están ahí disponibles, uno no tiene idea o no sabe la manera en que se utilizaban. Eso parte de la experiencia que probablemente hayamos tenido todos con las primeras veces que llegamos a una biblioteca, solamente para saber que teníamos los libros disponibles, ¿no? Y nos hace salir también de la lógica de que cuando hacemos actividades, cuando pedimos recursos es como si estuviéramos pidiendo un favor. En verdad es todo lo contrario. Las instituciones públicas están en una misión, y de lo que se trata es de saber cómo ellas nos tienen que prestar ayuda en el momento en que estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Porque en el fondo de lo que se trata finalmente, y lo que se puede rescatar de esta experiencia, incluso muchas veces lo que contaba Sol, que nos tocaba vivir situaciones precarias, eso uno te podría haber dicho, a ver, ¿qué hacemos? ¿Ponemos el freno de mano y esperamos que estén los recursos? No, bueno, vamos para adelante, después veremos. Y lo que podíamos rescatar de eso era, finalmente, es que podemos de última poner una vara alta de la actividad que queremos hacer, y no partir de lo contrario, de lo que podemos hacer con lo que tenemos, y los recursos se vuelven conscientes, lo hacemos consciente cuando lo utilizamos. Me hacía recordar una frase de Spinetta cuando dice, lo que está ahí no se usa, nos fulminará. Como que hay algo ahí, hay algo de eso, ¿no? Dando vuelta, que hay muchas cosas, como que el hecho de poner, empujar o molestar, es sumamente positivo en estos casos, en nuestra actividad. Es decir, poner en apuro a la institución en función de la actividad, de la idea que queremos hacer. Me parece que por ahí va la cosa. Gracias, justo era eso. Yo decía, en relación a la Biblioteca Nacional, la importancia que tuvo en aquel momento entender que la biblioteca era un espacio público, era un espacio de apropiarse, y que probablemente esté mutando su rol y su servicio que brinda a la sociedad. Incluso encontrar en esa red de apoyo que tuvimos nosotros, bueno, un espacio distinto, ¿no?, de que puede tener la Biblioteca Nacional para generar talleres, para generar un montón de actividades que trascienden justamente incluso la lectura, ¿no?, donde uno naturalmente ubica una biblioteca. Sí, evidentemente también ellos tuvieron que reinventar algunas cosas y poder ver de qué manera revincularse. Ustedes también le dieron esa posibilidad, la posibilidad de entonces pensar alguna otra función frente, bueno, a tanta digitalización del saber también. Y pensaba en esto que también estábamos comentando acerca de cuando uno, digamos, se pone a hacer estas cosas, inicia la aventura, y como dice Carlos, bueno, uno pone la vara de, bueno, esto es lo que queremos hacer, que sea lo mejor posible más allá de los recursos. También uno empieza a tener una cabeza que se acerca más a la lógica de la gestión, como decía Mauricio, como que eso también podríamos sumarle algo más a esto de formación, docencia, investigación, extensión, vinculación, difusión y gestión, porque muchas veces uno no entiende las lógicas de la gestión, que
son las lógicas de la burocracia, pero también son las lógicas de cómo sondear eso insondable a veces, y cómo sortear algunos obstáculos que pone eso. Pero hay que conocerla, digamos, hay que conocer eso, esa trastienda, y pensaba también en colegas de otras universidades con las que trabajamos, qué sé yo, Eduardo Rinesi, o Diego Tatián, filósofos así súper reconocidos en el ámbito de la teoría política, qué sé yo, que se dedicaron mucho tiempo a escribir, a publicar, y que en un momento dijeron, bueno, pero también tenemos de algún modo como un principio ético, digamos, de responsabilidad ética, tenemos que también dedicarnos a la gestión. La gestión es también una responsabilidad de los que participamos en la universidad. Y muchas veces una carga, y es re difícil de llevarla adelante, pero no sé, acá está Guadalupe, o está mismo Nahuel, o sea, ustedes están formando parte de eso, que significa el desafío de una gestión, pero es ahí, a su vez, conocer todas las conexiones posibles que se pueden hacer con eso. Y me parece que cuanto más estemos conectados y calibrados, podremos ir en sintonía con eso, con lo que tiene que ver con la gestión, ahí más se puede hacer, digamos, y uno va explorando esas posibilidades que decía Mauricio. Bueno, Sole, me das el pie como para poder completar lo que decía antes, porque, digamos, a través de esta resolución de la nueva gestión de universidad, el año pasado se puso en pie de igualdad extensión, investigación y gestión. Ahora puedo completar esto, que me parece, digamos, todo un paso y un avance fundamental, digamos, porque pone en pie de igualdad los saberes populares con los saberes académicos, vamos a decir, con la posibilidad de transformar nuestras prácticas, de transformar la realidad a través de la gestión. Así que me parecía importante aclararlo en función de esto que fueron planteando también. Está bueno eso, la verdad que no lo sabía, lo de la gestión, y la verdad que con el Qué trabajo que significa y con todos los saberes En carrera docente, hoy tienen el mismo valor, digamos, a partir de 2019. Bueno, ¿queda alguna pregunta, algo más? Ya estamos con los tiempos medios justos. Ahora a las 16 ya empiezan las nuevas mesas. Y les quería recordar e invitarlos a poder entrar al link al sitio de la facultad, a la web de la facultad. En el link de la secretaría van a encontrar los pósters, un poco retomando esta palabra de Sole que decía ver los pósters de la... Bueno, están todos los pósters publicados de las jornadas, así que ahí tienen también los contactos para poder contactarse y hacer preguntas y poder hacer respuestas, obviamente las dudas o las inquietudes que se surgen. Bueno, un placer escucharlos, sinceramente me he nutrido de muchas cosas que no conocía, sinceramente, por estar en otro lugar, un poco diciendo lo que sea Soledad. Llevo, a ver, de docencia 14 años y adentro de la facultad otros tantos, como alumno, y mucho de esto no tenía noticias, sabía por Mauricio, por cercanía, que estaba con el centro de estudio, algo de Diego también, con temas de espionaje, que venía por la Secretaría de Ciencia y Técnica siempre por algún proyecto y algo de esto estaba ahí en juego. Y la verdad que es muy interesante lo que están trabajando. Estaría muy bueno esto que puedan concretar estos encuentros fuera de las jornadas y poder llevarlos a cabo todos juntos los centros de estudios, porque les digo, no sé si estuvieron ayer en la mesa de la otra mesa de centros, también apareció esta misma inquietud y esta misma ganas de poder juntarse por fuera de las jornadas y encontrarse de qué están produciendo cada uno. Así que bueno, algo en común están compartiendo y es muy, muy interesante. Un placer escucharlos a todos. Bueno, muchas gracias, igualmente. Gracias, chao. Hasta luego. Chau. Hasta luego.